André el gigante era conocido por su enorme tamaño, pero ¿sabías que su hija es incluso más grande que él? ¿Cómo creció hasta superar a la propia leyenda y cuál es su historia? Acompáñanos a descubrir los sorprendentes datos sobre la hija de André el gigante y lo que la hace destacar. Nace un gigante. André el gigante nació el 19 de mayo de 1946 en Coulommiers, Francia, una pequeña ciudad a unos 65 kilómetros al este de París. Desde el momento en que llegó al mundo, estaba claro que era diferente. Con un peso de 13 libras al nacer, André era mucho más grande que la media de los recién nacidos. Su tamaño al nacer solo sería el principio de una vida definida por un crecimiento extraordinario. André creció en el cercano pueblo de Mollien, una tranquila comunidad agrícola. La vida en Mollien era sencilla y trabajadora. Los padres de André, Boris y Marianne Roussimoff, eran agricultores. Vivían modestamente y trabajaban sin descanso para sacar adelante a sus 5 hijos. André era el mediano y, aunque procedía de una familia numerosa, no tardó en destacar. A diferencia de sus hermanos, que crecían a un ritmo normal, André aumentaba de tamaño año tras año. A los 12 años ya medía 1,9 m. A los 14 años había crecido hasta 1,8 m. Nadie más en la familia compartía este patrón de crecimiento inusual. Había indicios de que la altura de André podría ser genética. Su abuelo era muy alto, aunque no tanto como André. En aquel momento, se pensó que su rápido crecimiento era cosa de familia. Los médicos no vieron ningún signo de problemas hormonales desde el principio. Los conocimientos médicos sobre afecciones como la acromegalia eran limitados, sobre todo en las zonas rurales, así que el tamaño de André seguía siendo un misterio para los que le rodeaban. A pesar de su tamaño, André tuvo una vida bastante normal durante sus primeros años. Iba a la escuela como cualquier otro niño del pueblo, pero incluso durante esos primeros días vivió cosas que más tarde se convertirían en leyenda. Una de las historias más interesantes de la infancia de André tiene que ver con el famoso dramaturgo Samuel Beckett. Beckett, que vivía cerca y conocía al padre de André, solía llevarle al colegio en su camión. André era demasiado grande para ir en el autobús escolar, así que Beckett le ofreció una solución. Los dos viajaban juntos en silencio o con una conversación informal. Y aunque más tarde Beckett se haría mundialmente famoso, para André no era más que el amable vecino que le llevaba en coche. Pero la infancia no duró mucho para André. Su familia pasaba apuros económicos y las exigencias de la granja eran cada vez mayores. Cuando André cumplió 14 años, su padre lo sacó de la escuela para que pudiera trabajar a tiempo completo en la tierra. André aceptó el cambio sin protestar, pero marcó un punto de inflexión en su vida. Perdió lo que le quedaba de una infancia normal. A partir de ese momento, sus días se llenaron de duros trabajos. Debido a su fuerza y tamaño, André podía hacer el trabajo de varios hombres. Ayudó a la familia a sobrevivir en tiempos difíciles, pero el coste fue alto. Se perdió la oportunidad de ser un adolescente normal. Aunque la vida era difícil, André nunca perdió su sentido del humor ni su amabilidad. Era conocido en Mollien como un gigante amable. La gente le recordaba a menudo por su cálida sonrisa y su educación. Los niños del pueblo no le temían y los adultos le respetaban. Ya entonces tenía cierto carisma, una presencia tranquila que atraía a la gente. Más tarde se convertiría en uno de sus mayores puntos fuertes cuando entró en el mundo de la lucha libre profesional. El rápido crecimiento de André continuó durante toda su adolescencia, y con el tiempo se hizo evidente el motivo. Más tarde se le diagnosticó acromegalia, una enfermedad rara causada por una sobreproducción de la hormona del crecimiento. La enfermedad afectaba a sus huesos, especialmente a los de las manos, los pies y la cara. Sin embargo, por aquel entonces nadie sabía lo que estaba pasando. André simplemente seguía creciendo, y la gente seguía maravillándose de su tamaño. Llevaba zapatos de la talla 22 y tenía que usar muebles especiales incluso de adolescente. Pero aprendió a vivir con ello, sin dejar nunca que sus diferencias se interpusieran en su buen carácter. La infancia de André estuvo marcada por la lucha, el sacrificio y una fama inesperada, incluso antes de subirse a un ring de lucha libre. La lucha le llama. Cuando André tenía 17 años, ya sabía que la vida en la granja familiar de Mollien no era suficiente para él. Había pasado años trabajando la tierra, ayudando a sus padres y realizando las duras tareas físicas propias de la vida en la granja.
Pero en el fondo, André se aburría. También sabía que era diferente y no solo en tamaño. Quería más de la vida, más emoción, más oportunidades y quizá incluso un poco de aventura. Así que con determinación y no mucho más, dejó el campo y se dirigió a París. El París de principios de los 60 era un mundo completamente distinto al de Molière. Era más grande, más ruidoso y estaba lleno de nuevas experiencias. André aceptó varios trabajos para mantenerse. Trabajó como transportista, levantando muebles pesados con facilidad gracias a su fuerza natural. También fue visto por gente que no pudo evitar fijarse en su enorme tamaño. Con el tiempo, se corrió la voz a un promotor local de lucha libre. El promotor conoció a André y al instante vio potencial, no solo en su constitución, sino en su presencia. André era alto, fuerte e inolvidable. Con la orientación adecuada, podría convertirse en una estrella. André aceptó probar la lucha libre. Al principio, era algo pequeño y local. Luchaba en pequeños locales franceses, bajo el nombre de Jean Ferré, inspirado en un héroe popular francés. Se le presentaba como el gigante amable, y los aficionados quedaban asombrados por su amable personalidad y su increíble fuerza. Sus primeros combates le ayudaron a aprender los fundamentos de la lucha libre, cómo moverse en el cuadrilátero, cómo contar una historia a través de la actuación y cómo conectar con el público. Pero no pasó mucho tiempo antes de que superara la escena local. Promotores de otros países empezaron a oír hablar del imponente francés. Muy pronto, André fue invitado a luchar en Quebec, Canadá, donde el público prefería personajes más dramáticos e intensos. Allí, fue rebautizado como Monster Roussimoff. El nuevo nombre estaba destinado a sonar más temible y llamar la atención. En Japón, donde también empezó a luchar, su tamaño fascinaba a la gente. Destacó de inmediato incluso en una cultura que respetaba profundamente la lucha libre como deporte y arte escénico. Pero el punto de inflexión más importante se produjo a principios de la década de 1970, cuando André llamó la atención de Vincent McMahon Sr., director de la World Wide Wrestling Federation, que más tarde se convertiría en la Federación Mundial de Lucha Libre. El jefe de la World Wide Wrestling Federation, que más tarde se convertiría en la WWF. McMahon sabía que André era especial, pero también sabía que no bastaba con ser grande. El mundo de la lucha libre necesitaba un personaje más grande que la vida, alguien que los fans nunca olvidarían. Así que McMahon le dio un nuevo nombre, André el Gigante. El cambio de nombre fue solo una parte de la estrategia. McMahon también tomó una decisión inteligente que cambió la carrera de André para siempre. Hizo de André una rara atracción. André no lucharía cada semana en la misma ciudad. En su lugar, se convirtió en un evento especial. McMahon limitó cuidadosamente las apariciones de André para que cada vez que apareciera, se sintiera como una gran cosa. Esto contribuyó a forjar la leyenda de André el Gigante. Los aficionados nunca se cansaban de verle, porque siempre era una ocasión especial. André luchó en todo el mundo, hasta 340 partidos al año. Viajaba constantemente, de país en país y de ciudad en ciudad. Luchó en Japón, Australia, Canadá y por todo Estados Unidos. Luchar tantas veces en un año significaba que André apenas tenía tiempo para descansar. Era agotador, tanto física como mentalmente, pero siguió adelante porque le encantaba actuar y entendía su papel en hacer la lucha libre más grande que nunca. Parte del éxito de André vino de la forma en que los promotores lo comercializaron. Una de las partes más famosas de su carrera fue la idea de que estuvo invicto durante años. Esto no era del todo cierto. Perdió combates, pero los promotores trabajaron duro para construir el mito. Hacía creer a los aficionados que André era imbatible. Aumentaba su mística y hacía que cada combate pareciera más dramático. Cuando entraba en un ring de lucha, la gente creía ver a alguien imparable. Por supuesto, ser tan grande conllevaba verdaderos retos. A André le costaba entrar en coches, aviones e incluso camas de hotel. Cosas tan sencillas como comer en público podían ser un problema. La gente le miraba fijamente, le hacía preguntas y a veces incluso comentarios groseros. A menudo se sentía incómodo en espacios públicos. Su salud también empezó a resentirse por los constantes viajes y los efectos de la acromegalia, la enfermedad que le hizo crecer tanto en primer lugar. Vivía con dolores en la espalda, las rodillas y las articulaciones, pero rara vez lo mostraba en público. A mediados de los 80, André el Gigante ya era una leyenda de la lucha libre.
pero su fama estaba a punto de llegar aún a más gente, no en un ring, sino en la gran pantalla. Esa oportunidad llegó con una película llamada La Princesa Prometida. Una aventura de cuento de hadas llena de humor, amor y combates a espada. Los creadores de la película, el guionista William Goldman y el director Rob Reiner, tenían en mente a una persona concreta para el papel de Fezzik, el gigante gentil. Esa persona era André. Goldman había escrito el personaje de Fezzik pensando en André. Lo veía grande y fuerte, pero también amable, divertido y adorable. Para Goldman, André parecía la pareja perfecta en la vida real. Rob Reiner estuvo de acuerdo. Pensó que André podía aportar algo especial a la película que ningún actor entrenado podría. Una presencia genuina y el encanto de ser diferente por naturaleza. Pero meter a André en el papel no fue sencillo. En primer lugar, estaba la barrera del idioma. El inglés no era la lengua materna de André. Y leer el guión de una película era muy distinto de memorizar frases de lucha libre o entrevistas. Durante las audiciones y los primeros ensayos, André se esforzaba por pronunciar con claridad algunas palabras. Estaba nervioso por si metía la pata o le malinterpretaban. Aún así, Reiner y el resto del equipo creyeron en él. Trabajaron con él pacientemente, ayudándole a repasar sus líneas lentamente, a veces repitiéndolas una y otra vez hasta que se sentían naturales. Su voz grave y su acento único acabaron por hacer de Fezzik un personaje tan especial. Luego vinieron los retos físicos. Para entonces, el cuerpo de André ya estaba sometido a mucho estrés. Años de lucha, viajes y los efectos de la acromegalia le habían provocado graves dolores de espalda. Ya no podía moverse como antes. Cosas tan sencillas como agacharse o permanecer de pie demasiado tiempo le resultaban dolorosas. Así que cuando el guión de la película pedía que Fezzik cogiera a la princesa Buttercup durante una caída, el equipo tuvo que utilizar un aparejo oculto. Parecía que André la atrapaba con facilidad, pero en realidad los efectos especiales y los cables de sujeción ayudaron a que sucediera sin hacerle daño. También hubo otros ajustes. En una escena, Fezzik aparece montando a caballo, pero los caballos normales no podían transportar con seguridad a alguien tan grande como André. Así que el equipo tuvo que preparar especialmente la silla y guiar cuidadosamente al caballo, asegurándose de que todo estaba equilibrado. El tamaño de André fue una parte importante de la historia, pero también complicó el rodaje más de lo esperado. A pesar de todos estos obstáculos, André se entregó en cuerpo y alma al papel. En cámara, Fezzik se convirtió exactamente en quien Goldman y Reiner habían imaginado. Un gigante con un gran corazón. A los fans les encantaba la forma en que André pronunciaba sus frases, especialmente las rimas dulces y tontas con su compañero de fechorías, Íñigo Montoya. Sus frases más famosas, como Fezzik, eran divertidas, cariñosas y fuertes. El público conectó con él al instante, y la calidez natural de André se reflejaba en cada escena. Cuando se estrenó La Princesa Prometida en 1987, se convirtió en un gran éxito. Ya no era solo un público de lucha libre. Personas de todas las edades llegaron a ver un lado diferente de André. Para muchos, esta película fue su primera presentación. Ya no era solo un gigante en el ring, era una estrella de cine, y una con corazón. El propio André estaba muy orgulloso del papel. Llevaba consigo una cinta VHS de La Princesa Prometida a todas partes. Sus amigos y compañeros decían que solía enseñársela a la gente, orgulloso de lo que había hecho. Era su papel favorito fuera de la lucha libre. Para André, significaba algo más que actuar. Era la prueba de que podía ser más de lo que la gente esperaba. En 1987, André el Gigante ya no era solo una atracción de lucha libre. Era una superestrella mundial. Pero ese año, algo aún más grande sucedió. Subió al cuadrilátero en el que se convertiría en uno de los combates más importantes y comentados de la historia de la lucha libre profesional. Andre the Giant contra Hulk Hogan en WrestleMania 3. Hulk Hogan en WrestleMania 3 no fue un combate cualquiera. Fue cuidadosamente construido como una batalla entre dos leyendas. Andre fue promocionado como invicto durante 15 años, una fuerza imparable. Si esa racha era completamente cierta o no, no importaba. Los aficionados se lo creyeron. Al otro lado estaba Hulk Hogan, el héroe americano en ascenso y rostro de la Federación Mundial de Lucha Libre. Hogan era ruidoso, musculoso y lleno de energía.
Era todo lo que los jóvenes aficionados adoraban en la década de 1980. Vince McMahon, el jefe de la WWF, sabía que juntar a estos dos gigantes crearía un momento que la gente nunca olvidaría. WrestleMania 3 tuvo lugar el 29 de marzo de 1987 en el Pontiac Silverdome de Michigan. Más de 93,000 aficionados llenaron el estadio, convirtiéndolo en uno de los mayores de la historia de la lucha libre. Millones más lo vieron desde casa. El evento se promocionó en torno a un tema central. ¿Podría Hulk Hogan derrotar a Andre el Gigante? Entre bastidores, las cosas no eran tan perfectas como parecían. La salud de Andre estaba decayendo rápidamente. Los años de lucha, viajes y lucha contra la acromegalia, un trastorno hormonal que provocaba su crecimiento extremo, le habían pasado factura. En 1987, su espalda estaba en muy mal estado. Apenas podía caminar sin dolor. Estar de pie mucho tiempo duele. Incluso subir al ring era difícil, pero Andre se negó a renunciar. Él insistió en hacer el partido, no importa cuánto dolor tenía. Para superarlo, Andre tomó analgésicos. Algunos informes dicen que estuvo agonizando durante todo el evento, pero nunca dejó que los fans lo vieran. Él sabía que el momento era más grande que solo un combate de lucha libre. Fue un momento decisivo. Andre se acercaba al final de su carrera en los cuadriláteros. Hogan se estaba convirtiendo en la nueva cara de la lucha libre. Este partido supuso un traspaso de la antorcha, física y simbólicamente. El combate en sí no fue una larga batalla técnica, pero no era necesario. Contó una historia. Andre dominó al principio, usando su tamaño para desgastar a Hogan. El público estaba totalmente detrás de Hogan, animándole. Cada golpe, cada movimiento aumentó la tensión. Entonces llegó el momento que hizo historia. Delante de miles de fans gritando, Hogan levantó a Andre y lo estampó contra la lona. Fue un movimiento que nadie pensó que fuera posible. En aquella época, Andre pesaba más de 150 kilos, y Hogan nunca había levantado tanto peso ante un público tan numeroso. Ese golpe al cuerpo, seguido del movimiento final de Hogan, la caída de pierna, selló la victoria. Hogan inmovilizó a Andre y el público estalló. Ese momento aún se muestra hoy en día en los mejores momentos. Se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de la lucha libre. Para los fans, fue inolvidable. Para Andre, era la forma perfecta de devolver al negocio lo que había ayudado a construir. Dejó que Hogan ganara. Fue la manera de Andre de apoyar el futuro de la lucha libre, incluso si ya no podía ser la estrella principal. Entre bastidores, Hogan siempre ha mostrado un profundo respeto por Andre. A menudo ha dicho que estaba nervioso por el combate y que no estaba seguro de que Andre le dejara ganar. Andre, siendo el profesional que era, cedió el protagonismo a Hogan sin dudarlo. Sabía lo que era mejor para el negocio. En ese momento, Andre ayudó a crear una nueva era de la lucha libre, mientras que la consolidación de su propio lugar como una leyenda. Después de WrestleMania 3, Andre continuó luchando durante unos años más, pero su cuerpo seguía empeorando. Aún así, ese combate se convirtió en el punto álgido de su carrera. Fue el momento en que Andre no era solo un luchador, era parte de la cultura pop americana. Personas que ni siquiera veían la lucha libre sabían quién era Andre el Gigante. Su imagen, tamaño y bondad se hicieron famosos en todo el mundo. Con el paso de los años, los estragos que la vida y la lucha habían causado en el cuerpo de Andre el Gigante eran cada vez más difíciles de ignorar. El hombre que una vez había asombrado al mundo con su tamaño y fuerza, vivía ahora con un dolor casi constante. Su salud empeoraba y cada movimiento le resultaba más difícil. La movilidad de Andre era especialmente limitada a finales de los 80 y principios de los 90. Sus lesiones de espalda eran graves e incluso permanecer mucho tiempo de pie le causaba molestias. Caminar se volvió lento y doloroso. Evitaba viajar en avión siempre que podía porque los estrechos asientos eran casi insoportables. Su estado empeoró a causa de la acromegalia, el trastorno hormonal que había provocado su crecimiento extremo. Este trastorno no solo aumentó el tamaño de sus huesos y órganos, sino que también le provocó diversos problemas de salud graves, como problemas cardíacos y degeneración articular. A medida que disminuían las apariciones públicas y las citas de lucha libre, Andre empezó a pasar más tiempo en su rancho de Eller Bay, Carolina del Norte. El rancho le ofrecía paz y tranquilidad, un lugar donde escapar de las cámaras
el ruido y los viajes constantes. Criaba caballos y disfrutaba de la quietud de la vida rural. Se convirtió en su santuario. Allí podía relajarse lejos de la presión de ser André el Gigante y ser él mismo, André René Roussimoff. Pero incluso en su vida privada, André seguía teniendo problemas de salud. Utilizaba todo tipo de soportes para moverse. Rara vez hablaba del dolor que sentía, pero sus allegados sabían cuánto sufría. Sus amigos decían que seguía riendo, sonriendo y haciendo bromas, pero detrás de todo eso, estaba cansado. El hombre que antes luchaba 300 veces al año, apenas podía levantarse de la cama sin ayuda. En enero de 1993, André regresó a Francia para asistir al funeral de su padre, Boris Roussimoff. Mientras se alojaba en un hotel de París, André falleció mientras dormía a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 46 años. A pesar de todo lo que había sufrido, su muerte se produjo en silencio. No hubo cámaras ni entrevistas, solo silencio. Un gigante había caído, no en el ring, sino solo en una habitación de hotel. Su muerte conmocionó al mundo de la lucha libre. Luchadores, promotores y aficionados reaccionaron con profunda tristeza. Vince McMahon, Hulk Hogan y muchos otros compartieron historias sobre el humor, la fuerza y la bondad de André. Aunque André había mantenido un perfil bajo en sus últimos años, su influencia nunca se había desvanecido. La industria sabía que habían perdido a alguien verdaderamente único. André no era solo un luchador. Fue un símbolo de la propia lucha libre, especialmente en las décadas de 1970 y 1980. Hubo complicaciones con su cremación debido a su enorme tamaño. Las instalaciones de cremación regulares no podían manejar a alguien de la contextura de André. Finalmente, se hicieron los arreglos necesarios y sus cenizas fueron esparcidas en su rancho de Carolina del Norte, su lugar favorito, donde se había sentido más a gusto. No hubo un gran funeral ni un elaborado homenaje. Ese era el deseo de André. No quería un gran acontecimiento ni mucha atención mediática. Al final, el hombre que había sido más grande que la vida quiso dejar el mundo tranquilamente. Paternidad y fama. A pesar de toda la fama que André el Gigante alcanzó en su vida, el único papel que seguía siendo complicado era el de padre. Detrás de las cámaras y de los focos de la lucha libre, André tenía una vida personal que muy poca gente conocía. Una de las partes más emotivas y complejas de esa vida privada fue su relación con una mujer llamada Jean Christensen y su hija, Robin Christensen Roussimoff. André conoció a Jean Christensen a principios de la década de 1970. Jean no era solo modelo, también trabajaba en relaciones públicas para la industria de la lucha libre. Era alta. Medía más de 1,9 metros, lo que naturalmente llamaba la atención cada vez que estaba con André. Juntos formaban una pareja impresionante. Su relación nunca se confirmó oficialmente como matrimonio, aunque mucha gente dio por sentado que lo estaban por el tiempo que llevaban juntos. En realidad, su relación fue intermitente durante varios años, desde 1972 hasta la década de 1980. Se mantuvieron bastante en privado, alejados de los medios de comunicación. En 1979, Jean tuvo una hija llamada Robin Christensen Roussimoff. Robin fue la única hija de André. Su nacimiento debería haber sido un gran momento para André, pero la vida no se desarrolló de la manera típica. Aunque André reconocía a Robin como su hija, la conexión entre ellos era limitada. A lo largo de su vida, Robin solo vio a su padre unas 5 veces. Había varias razones por las que André y Robin nunca pudieron estrechar lazos. La primera fue la agenda de André. Como uno de los luchadores más demandados del mundo, viajaba constantemente. Algunos años luchó en más de 300 combates, desplazándose de un país a otro cada pocos días. Apenas tenía tiempo para descansar, y mucho menos para entablar una relación con su hija. Las llamadas telefónicas eran escasas y las visitas en persona casi imposibles de concertar. Pero la distancia no era solo física, sino también emocional. André vivió su vida como una figura mítica, alguien más grande que la vida. Para la mayoría de la gente, no era solo un hombre, era el gigante. Esa imagen pública le dificultaba llevar una vida personal normal. En cuanto a la paternidad, a André le resultó difícil pasar de ser una estrella mundial a ser padre. Personas cercanas a él han dicho que se preocupaba por Robin, pero no sabía cómo ser padre. Es posible que hubiera culpabilidad, confusión o incluso miedo.
emociones de las que rara vez hablaba. Jean también desempeñó un papel en el desarrollo de los acontecimientos. Tras dar a luz a Robin, se trasladó a Estados Unidos y crió sola a su hija. Jean tomó la decisión consciente de mantener a Robin alejada de los focos. Quería que su hija creciera en un ambiente tranquilo y normal, lejos del caos del mundo de la lucha libre. Aunque esto protegió a Robin del ojo público, también creó aún más distancia entre ella y Andre. Las pocas veces que se vieron fueron a menudo breves e incómodas, con poco tiempo para establecer una conexión real. La parte más desgarradora de esta historia llegó al final de la vida de Andre. Andre murió en enero de 1993, durante una visita a París para asistir al funeral de su padre. Pero Robin no se enteró hasta un mes después, y no a través de familiares o amigos, sino de uno de los abogados de Andre. El retraso en la noticia hizo que la pérdida fuera aún más dura. Apenas lo había conocido, y ahora se había ido. No hubo conversaciones finales ni despedidas, cargando con la sombra del gigante. Robin fue criado principalmente por su madre, Jean Christensen, en Estados Unidos. Jean había trabajado una vez en relaciones públicas de lucha libre y había conocido a Andre a través de la industria. Ella también era alta, más de 1,9 m, y había llamado la atención de Andre en parte por compartir estatura física. Pero su relación nunca fue reconocida oficialmente como matrimonio, y cuando Robin nació, ya se estaban distanciando. La infancia de Robin estuvo marcada por la intimidad y la curiosidad. Mucha gente sabía que era hija de Andre, y eso atraía la atención, a veces no deseada. Pero su madre intentó protegerla del público, dándole una vida lo más normal posible dadas las circunstancias. En los últimos años, Robin ha hablado abiertamente de la extraña mezcla de estar unida a alguien tan famoso y, al mismo tiempo, sentirse alejada de él personalmente. Físicamente, Robin heredó algunos rasgos de su padre. Es alta y fuerte, lo que la ha hecho destacar, al igual que su padre, pero también ha sido conocida por su fuerte voluntad e independencia. A diferencia de Andre, que entró en la lucha libre en la adolescencia y se convirtió en una estrella internacional, Robin eligió su propio camino y no siempre fue en el centro de atención. En un momento dado, Robin se planteó dedicarse a la lucha libre, dada su herencia y apariencia. Muchos fans y promotores tenían curiosidad por ver lo que podía hacer. Se entrenó y lo intentó, pero al final el mundo de la lucha libre no funcionó para ella. No le parecía lo más adecuado. Ha dicho en entrevistas que respeta lo que consiguió su padre, pero que no sentía la necesidad de seguir sus pasos en el ring. En su lugar, Robin se ha centrado más en el cine, el arte y la narración, especialmente cuando se trata de contar la verdadera historia de su padre. Ha colaborado estrechamente con directores de documentales para aportar más profundidad y verdad a la leyenda de Andre el Gigante. Dos proyectos notables en los que participó fueron Andre the Giant, Closer to Heaven, un documental de 2015, y Andre the Giant de HBO, que llevó la vida de Andre a una visión más clara para una nueva generación de fans. El papel de Robin en estos proyectos no era solo el de su hija, sino el de guardiana de su legado. Ayudó a garantizar que los documentales mostraran no solo al artista, sino a la persona que había detrás del mito. Presionó para que se contaran historias honestas, incluidas las partes dolorosas de su vida, como sus problemas de salud, su soledad y el aislamiento que suponía ser tan diferente de los demás. Para Robin, estas verdades eran esenciales para comprender quién era Andre en realidad. En la actualidad, Robin lleva una vida relativamente privada en Seattle. No es una celebridad pública y elige cuidadosamente sus apariciones. Cuando habla, suele ser para apoyar el legado de su padre o para participar en algo en lo que cree. Se sabe que asiste a convenciones de fans o participa en entrevistas, pero lo hace a su manera. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana para no perderte el próximo video.